Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 6 del curso de Backtrack Online. Mi nombre es Héctor López y soy el fundador de la OMH. Bueno, para empezar, tenemos el disclaimer. La presentación es con fines didácticos y de aprendizaje. No nos hacemos responsables del mal uso que puedan dar a la información expuesta. Y bueno, para esta clase que tenemos vamos a hablar un poquito de defensa, ya que últimamente me han estado llegando muchas preguntas con respecto a cómo es la utilización de los firewalls para detección de intrusos y qué se puede hacer para contener algunos de los ataques. Hay que tener en cuenta que Backtrack también es una suite de pen testing, pero a la vez tiene una herramienta muy interesante a la cual vamos a centrar hoy. Es una herramienta que no es precisamente un antivirus, sino que es una herramienta para la detección de los famosísimos rootkits o ya una intrusión a un sistema. Cuando un atacante ya entra a nuestro sistema, lo que va a hacer es tratarse de meter en nuestras librerías, en nuestros archivos, tratar de copiarse a los módulos, replicarse en la memoria, o incluso hay algunos que pueden replicarse en memorias ROM, es decir, pueden afectar directamente al firmware en caso de ser dispositivos móviles o algo parecido, aunque estos son un poquito más difíciles de encontrar así on the wild. Lo que más vamos a encontrar son lo que son resistencia en lo que viene siendo la parte de las librerías. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es la detección de rootkit en un sistema Linux. Ya que pues, para Windows la mayoría compra sistemas como Norton, McAfee, etcétera, y los sistemas son los que están funcionando continuamente para poder detectar pues un ataque. Vamos a hablar precisamente del buscador de rootkits, el RK Hunter. Vamos a hablar algunos trucos de malware, o sea, cómo hace el malware para esconderse de nuestro sistema, que es algo interesante, ¿no? Porque una vez que estamos infectados no sabemos ni por dónde empezar a buscar. Muchos la primera opción que hacen y es la de formatear la máquina, pero en este caso siempre que hacemos nada más este recurso de estar formateando continuamente, nunca nos estamos dando cuenta por dónde fue la intrusión o qué es lo que realmente están afectando a las personas. En el caso de Windows, pues a veces se bindean a procesos que están corriendo todo el tiempo, como el CBHOS, el CRS, procesos que la persona nunca va a desconfiar de ellos. Y bueno, también vamos a hablar de cómo, bueno, para qué quieren hacer esto las personas que atacan, pues obviamente es con el fin de crear una botnet, ¿no? Pero vamos a seguir con más información después de la pausa. Bueno, al parecer tenemos un poquito de problemas con el audio porque todavía no había seleccionado el iMic, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y bueno, hablando de los primeros fails pues de seguridad, en la primera imagen podemos observar un aeropuerto en donde la persona que se encarga de revisar las maletas por donde va pasando el detector pues está jugando al solitario, ¿no? Entonces de esta manera pues podemos darnos cuenta que pues, no está haciendo su trabajo. Entonces generalmente esto pasa mucho en las partes de seguridad. En la segunda tenemos o sea, una negra obesa que está dormida en una banca, ¿no? Cuando debería de estar cuidando. Y es algo de lo que pasa mucho. Los elementos de seguridad, pues, generalmente es lo que sobra, o gente que tiene gran resistencia al calor y a estar sentado mucho tiempo, porque es el concepto que tenemos, ¿no? De que una persona estática en una cierta posición, en un lugar, es lo más adecuado para poder tener una protección proactiva, cuando esto pues en realidad no es cierto. Por otro lado tenemos pues, cosas que a veces no nos esperamos, ¿no? A veces las personas más dulces pueden ser las que más daño nos pueden ocasionar. En este caso tenemos una abuelita con unas pistolas, ¿no? Dispuesta a disparar. Y bueno, también podemos, si a esto le agregamos que a veces el malware ya viene embebido, aunque sean en plataformas abiertas y todo eso, como Android, en cualquier lado ya podemos encontrar malware. De hecho, ha habido casos en los que lo que hacen los atacantes es afectar directamente los repositorios de distribución de software. Entonces, el software que ya está en las stores o el software que está online en algún sitio, en algún CDN, en algún Git público o algo así, la gente agarra, se conecta y baja ese código, pero el código ya tiene el malware desde un principio. Entonces, una vez que tú ya tienes este código pues ya infectado, va a ser muy difícil que tú te deshagas de esto.
Y lo peor es que, por ejemplo, muchas veces que lo bajamos ya desde internet, pues obviamente nosotros mismos caemos en la trampa de darle privilegios extras a la aplicación, que nos aparece a lo mejor la advertencia de Windows y le decimos que sí porque pensamos que es una aplicación inofensiva. Y bueno, esto no solamente pasa ya en Windows, ni en Mac, ni en Solaris, ni en software, por así decirlo, de plataforma o de arquitectura. Ya también está pasando mucho con las plataformas y en las markets virtuales y todo eso. Y bueno, otro de los fails de seguridad es el que la gente piensa que por no permitir algo, pues la gente lo va a seguir, ¿no? En este caso, el hecho de que en los sitios diga, podemos ver muchos. Ahora está muy de moda comprar sellos de seguridad, que es sello de confianza, el sello HackerSafe, el sello de VeriSign, comprar certificados SSL. Entonces, entre más sellos le pongan a la aplicación o algo así, no significa que esté más blindada la aplicación como tal y la seguridad del servidor. Entonces, bueno, eso es uno de los graves problemas, ¿no?, que tenemos, que el hecho de tener aplicaciones como el Norton Safe o algo que te diga una aplicación anti-hacker, pues en este caso, pues el hacker no le importa que tengas aplicaciones anti-hacker, ¿no? Su trabajo va a ser precisamente entrar hasta donde tenga que entrar, no importando los sistemas de seguridad que se tengan y viendo cómo evadir cada uno de ellos en las diferentes fases del ataque. Bueno, en la segunda parte pues tenemos que los sistemas de protección viene siendo los firewalls, ¿no? Como se puede observar en la primera pantalla, una pared de fuego que en teoría lo que va a hacer es controlar todo lo que entra y sale de nuestra computadora. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre es totalmente eficiente. O sea, un firewall mal configurado no es más que una simple caja de hardware que pues va a funcionar como un simple router, ¿no? Me ha tocado ver algunas empresas y ver algunas entidades de gobierno que simplemente agarran, conectan los switches y en cuanto empiezan a parpadear los foquitos, ya pensamos que ya todo está configurado. Eso funciona porque pues, desde que estamos chicos y eso, nos enseñan como la filosofía del semáforo, en la cual pues, hay de dos, ¿no? Si está rojo, no pasas y es como peligroso. Y si está verde, pues ya puedes hacer todo lo que tú quieras y puedes pasar. Entonces, como estamos enseñados a esta con metodología de los colores, nos pasa lo mismo cuando nos falla un router o cuando nos falla cualquier aplicación que tenemos de hardware. Cuando vemos así que todo está en verde, pues simplemente agarramos y seguimos haciendo las cosas, y en dado caso de que algo está en rojo, pues lo único que nos indica es que algo está mal. Pero bueno, también podemos observar que no siempre esto funciona, ¿no? O sea, una pared de fuego mal configurada, pues no es muy eficiente, porque no vamos a estar regulando de una manera correcta qué es lo que entra y sale de nuestra red local o de nuestra red LAN. Además bien de nuestra red LAN o de nuestra red WAN, dependiendo de cómo la estemos utilizando. Y bueno, ya entrando en concreto en la parte de cómo se debe de cuidar todo esto, pues tenemos que hay que buscar y siempre cuidar los archivos de configuración de cualquier sistema o servidor. Con esto me refiero a que cada sistema, ya sea Linux, Windows, Mac, Solaris, Android, cualquier plataforma que ustedes tengan va a tener los archivos de configuración en ciertos directorios, va a tener las librerías en ciertos directorios, va a tener una forma específica de guardar a lo mejor el hash del password, y todo esto nos puede servir posteriormente para explotarlo, ¿no? Para hacer el decoding. Pero en el caso de punto de vista de protección, pues tenemos que ubicar qué es lo que siempre nos puede afectar, ¿no? En un sistema perdón, todavía estoy un poquito enfermo de la garganta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el password por ejemplo, un sistema Linux, tenemos que en etc están todos los archivos de configuración. Eso nos facilita mucho, pues, todo lo que tenga que ver con configuración de cualquier servicio, de Apache, MySQL, del PHP, de Ruby, del Python, de las librerías de GCC, del servicio de Squid, de proxy. Cualquier servicio que corramos en Linux, generalmente en etc por default nos va a dejar los archivos de configuración, a menos que el usuario customice para que estos vayan a otro archivo de configuración aparte, que esto se deberá de hacer en un ambiente seguro. Es decir, tendrías que tener
Solamente que entre más seguro queramos la arquitectura, pues obviamente tenemos que gastar más recursos. Algo que se puede hacer es que todos los archivos de configuración estén a lo mejor montados en otra partición, en otro disco duro dentro del mismo sistema, a lo mejor con un arreglo RAID para tenerlos de una manera espejeados por si nos llega a pasar cualquier conflicto. Y a todos estos podríamos sacarles un hash de MD5 o SHA-1 o algún algoritmo que nos parezca robusto para tener en cuenta cuando este cambia, para ver si este fue afectado por un atacante externo o si lo ha modificado un atacante interno. Si todo esto checamos, si todo esto le añadimos el proceso de chequeo de logs, el estar monitoreando constantemente la red, pues vamos a tener un buen desempeño. Ahora, cuando tenemos una intrusión en un sistema Windows se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el atacante puede levantar una clave de registro en cualquier parte de nuestro Windows. Y como lo sabemos, el registro es el corazón de Windows y va a ser muy difícil monitorear todo el registro. Generalmente se mete en Hey Local Machines. Hay una parte que se llama Current Services Run, que es como los servicios que están corriendo actualmente. Y tú en ese como parte del registro de Windows, tú puedes checar qué aplicaciones se van a abrir cada vez que se está reiniciando la máquina. Que generalmente son las aplicaciones que se te abren en el System Tray. Pues bueno, pueden haber aplicaciones que no se van a abrir en el System Tray, sino que van a correr de modo ocultas. Aquí el atacante generalmente usa meter un backdoor, ya sea de forma bind, de forma reverse, y puede poner, por ejemplo, que el netcat se inicie cada vez que tú reinicias la máquina en cierto puerto. Entonces cada vez que tú vas a iniciar la computadora, pues vas a estar corriendo con este proceso que tú no lo pediste. Entonces es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esto. Cuando somos atacados por un malware, pues tenemos varias opciones. Saber qué malware fue es algo de lo más importante. Es decir, podemos buscar en varias clasificaciones de antivirus online, saber si este virus es conocido, si no es conocido, si fue un worm, y qué tipo de desastre nos ocasionó. Ahora, cuando el ataque es directo, de que un hacker entró a nuestro servidor, no hay nada como volver a empezar de cero. ¿Por qué? Porque no puedes saber qué librerías afectaron o hasta qué penetración tuvo el ataque. Y si no sabes el nivel de hasta dónde llegaron, pues lo mejor es empezar de cero. Es lo que yo más recomiendo, porque estar poniendo parches a veces resulta más conflictuoso, porque tú te puedes quedar con una falsa sensación de la seguridad. Es decir, si tuviste un ataque y parchaste el servidor y ahora lo vuelves a tener online con todos los servicios funcionando, puede ser que el atacante aún tenga una backdoor o una puerta trasera a tu servidor y tú ni siquiera te des cuenta, porque el servidor te va a parecer que pues todo está bien, ¿no? No hay nada como empezar una instalación fresh y ver cómo se van dando las cosas. Ahora, ¿cómo funciona el malware? ¿Qué características tiene que cada vez lo hacen más robusto y más complejo? Anteriormente, pues los malwares, a mí me tocó ver algunos que ni siquiera eran tan malwares todavía, se le consideraba virus. El término malware ya ha sido más moderno, en el cual se le considera cualquier software malicioso, pero en tiempos atrás, cuando todos usábamos dial-up, pues obviamente no había capacidad de tener malware tan potente, tan robusto. Primero, no existían las redes de colaboración tan grandes que ahora existen en cuestión de desarrollo de malware. Pero bueno, ahora las características que tienen son como estas, ¿no? Son persistentes. Tenemos persistentes y resistentes. Tenemos ataques que van a ser una y otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y van a ser resistentes a los antivirus, a firewalls, a cualquier sistema de seguridad que le pongamos. Generalmente, si el ataque está siendo dirigido por una persona, sus posibilidades de escapar son mínimas. Si el ataque está siendo dirigido por un malware automatizado o que hace ciertas funciones únicamente, pues puedes estudiar su comportamiento en la red y ver qué es lo que te va a pasar. Otra de las características que tiene el malware moderno es la de mutar, que ahora el malware pues ya no es como antes. Con esto me refiero a que tenemos malware polimórfico, tenemos malware que utiliza esteganografía, tenemos malware que se encripta a sí mismo, tenemos shells que se le ponen payloads muy complejos que te evitan la detección de los antivirus heurísticos, porque hay antivirus que funcionan en base a firmas y en base a heurística, y de hecho hay algunos virus polimórficos que son indetectables y algunas shells que son indetectables. Entonces, bueno, esta capacidad de mutar ahora del malware pues la hace muy compleja para una persona que se dedica a la parte de la protección, porque no todos van a ser iguales. De hecho, por ejemplo,
Ha habido casos en los que una versión de Sacer o una versión de Blaster o una versión de cualquier worm tiene hasta 5 o 7 mutaciones que se han hecho. Y esto lo hacen precisamente con el fin de ir evadiendo la detección de toda la protección heurística que ponen los antivirus. A diferencia, la diferencia básica de la protección heurística es que la protección heurística está buscando constantemente patrones, ya sea de ataque o patrones de código malicioso, en lo que el que lo hace simplemente por detección de firmas va a comparar los archivos y ver si en el archivo hay porciones de código malo referente a las firmas que ya tiene el antivirus guardadas, pero hay que tener en cuenta que pues hay muchos más ataques y muchos virus, y un antivirus no puede tener la firma contra todos los ataques. Es como, pensémoslo como en las vacunas, o sea, siempre va a haber nuevos virus y van a estar mutando, y aunque tengamos todas las vacunas nos van a seguir afectando todo eso. Ahora, son destructivos, es otra característica del malware moderno, que hay malware que va a buscar destruir todo, destruir disco duro, destruir el espacio físico, destruir los servicios, destruir los archivos de configuración. Y esto es lo más molesto, porque hay malwares que simplemente buscan espiar a la víctima, pero la dejan ser feliz en su navegación, la dejan que siga navegando constantemente y que se pueda meter a todas sus páginas con el fin de poder obtener sus passwords y sus credenciales. Pero cuando nos encontramos con un malware destructivo, pues lo que nos pueda pasar pues varía dependiendo de cómo el ataque lo estén programando. Puede ir desde una expansión, que es lo que ahora más se busca hacer, con todas las características de tantos exploits existentes y tantos módulos auxiliares para controlar esos exploits. Resulta ahora muy atractivo una vez que logramos tener una penetración a cualquier computadora de una LAN, buscar cómo expandirnos desde ahí, cómo seguir escaneando más servidores y cómo seguir buscando elevar privilegios y abriendo más puertas, para que no solamente tengamos un host, sino que tengamos varios. Y hay que tener en cuenta que atacando, no sé, supongamos una persona que tenga el poder de cómputo de 60 servidores potentes, posiblemente tenga más fuerza y más influencia que uno que tiene 1200 máquinas zombies convencionales de usuarios de casa. Entonces, bueno, aquí es una cuestión numérica. Y otra de las características que tiene es la parte de ser invisible, ¿no? Ahí puse el ejemplo de un avión, de estos que, pues como lo podemos ver, hay aviones que viajan muy rápido, pero hay otros que viajan arriba de las velocidades del sonido. Entonces son los que generalmente la gente tonta confunde como los famosos ovnis, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de invisibilidad, cuando algo es tan rápido que no pasa por el detector, y viéndolo desde el punto de vista de un malware, sería cuando el atacante a lo mejor crea carpetas ocultas con permisos restringidos, y esto obviamente nos hace que, por ejemplo, solamente él mismo pueda ver sus archivos y que tú no tengas acceso a borrar esa carpeta. Entonces existen muchas variedades de todo este tipo de malware que cada vez lo hacen más complejo de detectar y de eliminar. Bueno, por último, no sean zombies, traten de cuidarse y todo eso. Y ahora vamos al ejemplo básico de cómo funciona el Erica Hunter. Espero que les agrade. Vamos a irnos rápido a nuestro backtrack. Y aquí ya lo tenemos, el programa funciona de una manera muy sencilla. Podemos abrir cualquier consola, ya sea, en este caso voy a usar Genome Terminal. Pueden usar la que viene en KDE si es que ustedes tienen ese entorno gráfico. Y bueno, vamos a buscar primero pues las opciones que nos da el Erica Hunter. Y tenemos algunas, vienen muchas opciones si se fijan. Vienen opciones para checar la configuración, vienen opciones para checar los hash, vienen opciones para listar los tests, vienen opciones para que sea, por ejemplo, el quiet mode. Este casi no nos arroja información, pues, para que lo queremos. Realmente hay algunas opciones que no sirven. Les voy a enseñar las dos principales con la cual cualquier usuario puede ejecutarlo y no se requiere pues mucho. La primera opción es la opción de update, que la ejecutamos de esta manera.
En este momento lo que intenta el RK Hunter es actualizarse mediante internet por sí mismo. Aquí me detecta que tengo el Rootkit Hunter versión 1.3.8 y bueno, está buscando los archivos .dat como si fuera cualquier antivirus, ¿no? Y bueno, aquí checa el mirrors.dat, el backdoorports.dat, que básicamente lo que ha de contener son datos de los puertos que utilizan los backdoors, como se puede entender simplemente leyendo el nombre del archivo. Y tenemos pues varias otras opciones que está bajando, ¿no? Pero bueno, vemos que tenemos la última versión. Entonces, este va a ser lo primero que ustedes van a utilizar para detectar esto. Ahora, el RK Hunter funciona sobre cualquier sistema basado en Linux. Hay que tener en cuenta que los servidores que ahora vemos en Internet, sobre todo, está muy de moda. Y no es que esté muy de moda. En algún tiempo se utilizó mucho el instalar Linux por evadir las licencias de pago de Microsoft en servidores. Pero bueno, esto que es lo que hace que ahora muchas empresas de gobierno y empresas, gobiernos y mucha gente, muchos humanos utilizan Linux constantemente para entrar a sus servicios y sus páginas, pero no se dan cuenta. Entonces, bueno, este programa lo podemos usar luego acompañado de la opción check una vez que ya actualizamos. Si se fijan, el proceso es sencillo. Olvidémonos de todos los garabatos y todas las opciones que tiene y utilicemos estas dos. Aquí nos dice la versión nuevamente del Hunter que estamos utilizando. Y voy a empezar a checar. Está checando strings mediante algunos comandos. Strings básicamente son frases o palabras que puede encontrar en binarios o puede encontrar en archivos. Este tipo de búsqueda las podemos hacer también de manera manual, es decir, pues podemos utilizar el comando grep o el comando cat o el comando... Hay varios comandos para búsqueda de archivos, con expresiones regulares y todo eso. Es decir, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar básicamente qué hacen estos programas a nivel... en una línea de comandos, no es mucho. Ahora lo que va a hacer es buscar las librerías, también intenta buscar modificaciones en librerías. Intenta checar que los binarios pues más utilizados y más sensibles estén correctos y que no estén modificados. Checa el comando, por ejemplo, keylol, que sirve para matar tareas. Checa el comando locate, el comando passwd, que sirve para cambiar un password. El comando sudo, que sirve para la elevación de privilegios. El comando tail, top. Y se fijan, son la mayoría de los binarios que está checando con el fin de buscar cosas. Y bueno, de repente nos arroja warnings, ¿no? Todas las cosas que dicen warnings son archivos que posiblemente no detectó bien las firmas. ¿Esto qué puede pasar? Puede ser que sea posiblemente un ataque, lo que más se recomienda es checarlo, o que simplemente yo haya hecho alguna modificación de estos voluntariamente, o que lo haya actualizado y que por ser una versión muy nueva que se ha bajado del CBN o algo parecido, no me esté detectando bien el backtrack, que no es una opción maliciosa. Una vez que termina me dice presionar enter para continuar, va a seguir checando algunos otros directorios. La segunda opción que tiene de checar rootkits ya checa específicamente comportamientos muy específicos. Es decir, aquí está buscando el ADM worm, está buscando el adore rootkit, y está buscando varios tipos de rootkits y worms y demás malware que ya tiene prediseñado esta herramienta. Entonces, bueno, si se fijan, va costando, hasta ahorita va costando de dos facetas. La primera es checar los binarios y checar archivos de configuración, checando que estén bien. Y la segunda es lo que ya no podemos a veces hacer nosotros manualmente tan sencillo, que es el ya checar comportamientos específicos de cómo funciona cierto rootkit o cierto malware. Y si se fijan, la búsqueda es relativamente rápida, ya que está buscando varios comportamientos por cada opción que va avanzando. Ahora es importante notar que no va a detectar todos los rootkits sabidos y por haber. Cualquier modificación, a veces personalizada, que hacen algunos malwares, pues es lo que hace que sean muy efectivos. Ahora es muy importante siempre que corran el comando update anteriormente a hacer esto, porque el comando update
lo que va a hacer es actualizarle las firmas para que pueda encontrar precisamente tantos rootkits y pueda buscar en tantos archivos que realmente la configuración esté correcta. Si corremos una versión vieja del RK Hunter, la efectividad que vamos a tener pues no es mucha. Es como si si lo hacemos con una versión vieja, es como si lo hiciéramos con un antivirus desactualizado, ¿no? Un antivirus desactualizado o caducado, pues es peor o igual a nada, ¿no? Ahora es importante mencionar, en un segundo lo vamos a hacer ahorita que acabe la herramienta, el cómo nosotros podríamos checarlos manualmente y buscar cuidar algunos archivos de configuración sensibles en nuestro sistema. Con archivos sensibles me refiero a, por ejemplo, supongamos que tenemos una servidor que está en WAN, pues a lo mejor algo que nos preocupa es que nadie nos vaya a modificar los DNS para que no vaya a ser un ataque de DNS poisoning, que nadie vaya a modificar a lo mejor el archivo passwd, el shadow, archivos de configuración del Apache o del Tomcat, o que no vaya a tener acceso tan fácil a nuestras bases de datos. Entonces, pues esto lo podemos checar de varias maneras. Digo, lo primero y lo que siempre se recomienda son pólizas, más bien pólizas y políticas de passwords seguros. Que esto, pues elevando esto y teniendo esto al 100, ya evitamos cualquier intento de que nos roben la contraseña. Pero bueno, hay que tener en cuenta que pues, cualquier persona puede estar en nuestra red local y a veces mediante alguna otra técnica que no sea precisamente el descubrir el password, puede obtener el acceso al sistema, que es donde se vuelve esto más complejo. Ahora va a empezar la herramienta, dice Performing Additional Rootkit Checks, y va a empezar a checar algunos rootkits adicionales. Y se fijan, pues sí son varios, o sea, son varias opciones. Yo sí considero que el RK Hunter de menos trae ahora sí que la protección contra los rootkits más comunes, más fáciles de utilizar y los que se van a encontrar en internet, que generalmente un atacante, un script kiddie o un atacante de internet lo que va a hacer es buscar rootkits en internet y bajarse el primero que encuentre y intentarlo meter. Entonces de esta manera sí no lo va a detectar en dado caso de que sea alguno de estos. Si la persona tiene conocimientos de criptografía y de cómo encriptar los payloads y de cómo generar sus propios binarios y sus puertas traseras, muy difícilmente vamos a poder, aún así con un programa como este, detectar el ataque, ya que algunos pues no son muy intrusivos y no levantan tantas expectativas en el sistema, es decir, no ocupan ni muchos recursos, ni hacen muchas llamadas hacia internet, muchos a veces salen hasta el protocolo, hay unos que salen tuneleados por el protocolo 443, algunos salen hasta transparentes por el puerto 80 y los controlan a través de un proxy. Entonces son muchas las maneras en las cuales se puede controlar un buen backdoor, pero por cuestiones de rapidez, mucha gente lo que hace es tener tener una shell, la auténtica, ya que pues, conectarnos por un backdoor que va de manera encriptada en lo que se manda el SSL o en lo que nos contesta el proxy y hacemos la transmisión de datos, nos resulta pues muy difícil el poder controlar algo. Y bueno, aquí lo que hace es checar rootkits en files y directorios, luego checa los strings, luego en la siguiente opción hace lo que es chequea malware. Entonces bueno, también checa malware en los procesos, por si por ahí alguien nos hizo una inyección de algún shellcode en algún proceso existente, lo checa. Checa también algunos directorios sospechosos, en este caso algunos, generalmente cuando nosotros creamos en Linux un directorio con mkdir. El sistema no lo ve, resulta ser oculto. Entonces este nos puede ayudar a encontrar algún directorio extraño o un directorio replicado. Nos ayuda a buscar logs del sniffer, es decir, si alguien ha instalado no sé, de más Wireshark, exacto, puede buscar. Ahora, para que este programa realmente nos esté corriendo bien y todo eso, pues tenemos que checar que nuestra configuración esté bien, que le estemos diciendo al RK Hunter dónde encontrar los binarios, dónde buscar las librerías.
y que esto funcione de una manera correcta. Ahora va a ser un chequeo de lo que viene siendo la red, el network. Entonces va a checar ahorita los puertos, ¿no? Checa puertos, checa interfaces, que no esté ninguno en modo promiscuo, etcétera. Checa también el sistema de arranque, el archivo de localhost, donde están los hostnames, todo eso. Checa los grupos, las cuentas, la configuración de Secure Shell, si tiene el protocolo. En este caso, por ejemplo, algo interesante es que no checó la configuración de nuestro protocolo de Secure Shell y me dice que la versión 1 no está permitida, lo cual es bueno porque así estamos reforzando la política del Secure Shell y solamente estamos permitiendo que se accese con la versión más nueva, ¿no? Entonces esto es bueno porque si hubiera un exploit para el protocolo viejo, en este caso no me afectaría porque no lo estoy permitiendo. También checa el archivo dev, que es donde están los devices montados, ya que algunas veces podemos dejar una USB con todos los permisos y el atacante entra a nuestro sistema y monta en la USB todos los archivos maliciosos, o si dejamos conectado por ahí un iPod, o sea, todo lo que realmente me aparezca montado en FSTab o cuando yo le ponga Mount Directory, si es que tengo los permisos, pues puede verse afectado. Digo, finalmente tengo acceso al sistema y puedo seguir buscando en qué directorios tengo privilegios para escritura. Va a checar algunas aplicaciones por default, el GNU-PG, el PHP, todo eso. Aquí en este caso me aparece un warning, pero es un warning porque el PHP no lo tengo instalado aquí, ni la GNU. O sea, nos pueden aparecer a veces warnings que tenemos que checar si no son falsos positivos. Una vez que termina esto, me dice que bueno, que checó 132 archivos, que encontró 4 sospechosos, que en total checó por 245 rootkits, que son bastantes, y checó también mis aplicaciones, que al sistema le tomó 10 minutos con 5 segundos escanear todo eso, y me dicen dónde dejó el log. Ese log yo en cualquier momento pues lo puedo revisar, que es algo pues bastante útil para mantener una bitácora también de todo esto. Aquí me aparece el log de todo lo que ya acabamos de ver. Y bueno, es interesante porque puedo tener el log no solamente de este escaneo, sino de todos los que he realizado. Y una vez que lo vemos en el log, nos aparece más información de la que vimos originalmente. Nos los da como en modo debugging, por así decirlo, que es algo pues más interesante todavía. Porque podemos ver detalles que posiblemente no vimos cuando estábamos corriendo la herramienta así. Aquí nos estuvo diciendo específicamente qué puertos estuvo checando, de UDP tanto como de TCP. Podemos ver qué archivos busca en específico. Ahora podemos hacer nuestra propia versión de un RK Hunter. Es decir, si nosotros tenemos una versión de un sistema Linux modificado, podríamos especificarle a la herramienta en dónde tiene que buscar los archivos de configuración, en dado caso de que estos hayan cambiado. Y bueno, aquí podemos ver todo lo que estuvo checando ya con detalle. Qué librerías, qué directorios, etcétera. Ahora, esto a final de cuentas es como si lo pudiéramos, es algo que nos va a ayudar a buscar una intrusión de una manera automática, o un rootkit de una manera automática. Pero nosotros podríamos checar, por ejemplo, de una manera sencilla. Podríamos irnos a los directorios de configuración y, por ejemplo, hacerle un cat al resol.conf, que es donde tengo los archivos de DNS, y checar que realmente tengo mis DNS de manera correcta, checar cuál es mi hostname, que no esté modificado. Podría checar muchas cosas que tenemos en este directorio. Ahora, en este directorio de etc,
se guarda la estructura de configuración pues de todo, del Subversion, del Secure Shell, del Snort, del Samba, de muchas cosas, también los archivos de arranque para cada run level que tenemos, el Postgres, cosas de nuestro network y demás. Podemos ver, por ejemplo, un archivo sensible, es en este caso el passwd, porque se tiene todo lo que viene siendo los usuarios. Entonces aquí podríamos ver que ahorita yo soy como root logueado, ¿no? Pero podríamos a lo mejor cambiarle ciertos privilegios a ciertos archivos para que no pudieran ser leídos. Eso es muy sencillo, ¿no? Un atacante lo que va a buscar es directorios pues como estos, directorios que tengan permiso de write. Aquí podemos ver, ¿no? Hay que tener en cuenta que los primeros 3 dígitos es para el dueño del directorio, los segundos 3 dígitos es para el grupo y los terceros 3 es aplica para todos. Entonces si nos llegáramos a encontrar un directorio, por ejemplo, como algo que voy a crear a continuación, me voy a ir a mi home rápido y voy a crear un archivo, ¿no? Un directorio oculto que se va a llamar oculto. Entonces hago mkdir.oculto. Ahora lo listo y vemos que pues no me aparece nada, ¿no? En teoría no tengo ningún directorio oculto, pero sí me puedo meter yo a este. Oh, wow, qué maravilloso soy. Y entonces aquí ya estoy en un directorio oculto, el cual pues obviamente tiene varios privilegios. Yo podría crear un archivo aquí que se llame malware.c y en este caso podría darle todos los permisos a ese archivo. En este momento acabo de crear un archivo que posiblemente pueda tener código en C y le acabo de dar todos los privilegios. Aquí podemos ver los privilegios que tiene. Y pues eso está en una carpeta oculta que si nosotros la listamos no se va a ver. Y es algo interesante. Si se fijan, no vemos aquí la carpeta, porque la carpeta está oculta. Y bueno, más archivos sensibles pues pueden ser bastantes. Hay que tener en cuenta que el sistema de directorios pues se divide de una manera muy común para todos los sistemas basados en Unix. Entonces, por ejemplo, siempre algo que tenemos que tener mucho en cuenta es cuidar el boot, que son nuestras imágenes de arranque. Esto hay que ponerlo siempre como solo lectura. Nuestros binarios, posiblemente solo tener los binarios que realmente se ocupen en el sistema, con el fin de que si llegamos a tener un ataque y si a un atacante le damos todos estos binarios y le damos desde un inicio el netcat, el dir, el date, le damos aplicaciones para comprimir, le regalamos aplicaciones para listar y crear archivos, para checar configuraciones, para sincronizar, para hacer pings, etcétera. Pues si nosotros le estamos dando acceso a binarios a un atacante, pues le estamos dando más poderes para que él pueda seguirse expandiendo y buscando más agujeros de seguridad. Algo también de ley es siempre deshabilitar el GCC de manera para alguien más que no sea root. Y bueno, también se tiene que checar, muchos virus y malware se van a meter en el directorio lib que tenemos aquí. Entonces hay que tener cuidado porque pues, el directorio lib puede ser sensible, ya que muy poca gente se va a meter a ese directorio para checar algo, ya que si nos metemos pues son bastante las cosas que podemos encontrar. Entonces supongamos que alguien nos puede crear un malware tan sencillo como esto, ¿no? Alguien podría copiar una librería, por ejemplo, como esta que vemos aquí. Esta librería, que es la libgcrypt S11, la podría copiar a otro nombre. Y una vez que ya tengo, yo aquí ya tengo una librería parecida, que sería en este caso mi malware, entonces hay que tener en cuenta que
Si entramos a un sistema de directorios como este y simplemente el administrador da un ls y nosotros estamos utilizando, haciendo que nuestros malwares o nuestros exploits o backdoors se parezcan a archivos naturales del sistema, pues podemos evitarnos la detección. Y bueno, hay que cuidar más directorios. Por ejemplo, algo importante a cuidar es el directorio, pues obviamente de root, ya que en este se guardan lo que viene siendo las llaves de nuestros sistemas de Secure Shell. Entonces, por ejemplo, si un atacante nos roba nuestra llave pública y la pega en otro lado, hay que tener cuidado con nuestra llave de Secure Shell, ya que es como pues, las llaves de nuestro auto, las llaves de nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, por este momento pues me despido. Hay muchas otras maneras de buscar malware y de infectar un sistema. Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo es esto, ¿no? Que siempre busquen la manera de tener configuraciones robustas, de correr herramientas como esta que es el RK Hunter, que como han visto, pues hace bastante por uno, con conocimientos mínimos. Digo, realmente se ve mucho el output que sacó, pero lo que tenemos que hacer para una ejecución común es simplemente dos opciones. Es correr primero el update para que nos actualice, y luego del update corremos el check. Y es todo lo que tenemos que hacer para correr esta herramienta, que es muy potente y que nos puede ayudar a detectar rootkits en nuestro sistema Linux. Y bueno, cuídense de las amenazas de internet y nos veremos pronto con la clase número 7. Gracias.